Para algunos, un gran patriota, para otros, un vulgar agitador. Me estoy refiriendo a Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, que, como sabéis, encabeza un movimiento llamado Se acabó la fiesta y que está irrumpiendo, según los analistas del régimen, ¿verdad?, a la extrema derecha. Pero es un personaje que a mí me llama la atención. Lo he conocido no hace mucho, pero bueno, indagando en sus declaraciones, es un personaje un poco contradictorio. Y ahora os voy a decir por qué. Bueno, en primer lugar, sabéis que hace poco hubo votaciones en Aragón, en la Comunidad Autónoma de Aragón, y Alvise Pérez se quedó a unos 300 votos de conseguir un escaño. Y después tuiteó un mensaje que decía: a solo 300 votos de escaño, dice, ahora a por la partitocracia. Y ahí es donde donde quiero llegar un poco, entrar en el análisis. Porque no tengo yo muy claro que Alvise Pérez tenga claro, a su vez, en qué consiste la partitocracia y qué lo diferencia de la democracia. Yo creo, en el fondo, que él lo confunde con el bipartidismo, porque muchas veces también carga contra el bipartidismo, que no deja de ser más que la alternancia general en los sistemas políticos de dos partidos principales. Y yo creo que tampoco sabe que en los sistemas con verdadera representación política, como Francia, el Reino Unido o Estados Unidos, el voto tiende a dividirse, en verdad, en dos grandes grupos: conservador o progresista, donde también, bueno, pues se cuelan algunos que otros grupos independientes. No como en el Parlamento español, donde sí hay una partitocracia, donde se juntan, se meten 8 o 10 partidos que luego pactan y tergiversan, en fin, hacen con sus programas lo que les da la gana, en fin, pero bueno, todo este cachondeo que tenemos en la carrera de San Jerónimo. Pero bueno, viendo que Alvise Pérez no creo que no diferencia bien entre partitocracia y democracia, me he permitido coger unos pequeños apuntes y, en unas pinceladas muy breves, dado que el vídeo no puede pasar de 10 minutos, quiero dejar claras algunas de las cuestiones relativas a las diferencias fundamentales entre la partitocracia y la democracia. Y la primera, lógicamente, como decía un viejo profesor mío, es mirar el significado de las palabras, mirar la etimología. Partitocracia, bueno, la propia palabra lo dice, es el poder, gracia, el poder kratos, el poder de los partidos, mientras que la democracia es el poder del demos, el poder del pueblo. Decidme vosotros dónde en España el pueblo tiene el poder, pero bueno, irónicamente. Diferencias principales. En la partitocracia no tiene separación de poderes, dado que, por ejemplo, lo vemos en el Congreso de los Diputados. El legislativo elige al ejecutivo, aunque el ejecutivo previamente ha hecho unas listas que van al legislativo, y luego, entre el ejecutivo y el legislativo, eligen por tercios el poder judicial. En fin, luego creemos que haya independencia judicial. En fin, así es imposible. Mientras que en la democracia sí existe la separación de los poderes, dado que el ejecutivo se elige en unas elecciones y el legislativo, la Cámara de Representantes, la Asamblea, se elige en elecciones separadas. En la partitocracia, el partido es el sujeto político, el sujeto de acción política. Nada puede hacerse si no se pasa por un partido. Mientras que en la democracia es el elector, la persona con nombre y apellidos, la que es sujeto político. Una persona, Pepito Pérez, se puede presentar a la presidencia de los Estados Unidos sin partido de por medio, es decir, con su nombre y apellidos. Se puede ver en la historia de las elecciones norteamericanas perfectamente. En la partitocracia no elegimos los diputados, porque nos dan unas listas electorales que ya han hecho otros. En todo caso, nos dicen: refrende usted esto. Es como cuando ¿verdad?, mamá te mandaba a la compra y te ponía los productos. No te puedes salir de ahí. Es decir, no puedes elegir de alguna forma algo que ya no esté elegido por otros, en este caso los aparatos de los partidos o los 4 o 5 caudillos de turno de cada partido. Mientras que en la democracia no hay listas de partidos, ni cerradas ni abiertas. Eso es una falacia. Tú, con tu nombre y apellidos, te presentas a diputado, y si ganas con una mayoría absoluta o a 2 vueltas si es necesario, como pasa en Francia, eres diputado de tu circunscripción.
que luego perteneces a un partido o estás afiliado a un partido, perfecto, pero si no, eres Pepito Pérez y eres diputado por la circunscripción, por ejemplo, en Francia, de los Altos Pirineos. ¿Qué ocurre? Que al hacer las listas, en España, en la partitocracia, es el Estado el que paga a los diputados. El Estado paga a los diputados. Y fijaos que ocurre algo tan tremendo como que, como son pagados por el Estado, una persona que vote a Podemos, por ejemplo, está pagándole el escaño al señor Abascal. Y una persona que vote a Vox está pagándole el escaño a Ione Belarra, por ejemplo. Son estas disparates que ocurren con la partitocracia. Mientras que en la democracia es la circunscripción por la cual has salido diputado la que te paga, que además es mucho más barato y ya sabéis que el que paga manda. En la partitocracia los diputados viven en Madrid con unas dietas tremendas para los que además no son de la capital, se les pone piso, en fin, viven a todo tren a costa del erario público, mientras que en las democracias tiene que existir una oficina de distrito donde el diputado está obligado a acudir cada X tiempo para recibir las quejas o proposiciones de sus propios votantes. Es decir, la cercanía del diputado y el elector es constante de alguna forma. En la partitocracia no existe el mandato imperativo. Es decir, ya veis que no se cumplen los programas electorales. Una vez es refrendada una lista, con tu voto hacen, en fin, lo tiran a la papelera y luego hacen lo que les da la gana. Mientras que en la democracia existe es preciso el mandato imperativo. Es decir, que ese diputado al final es diputado porque ha firmado una especie de contrato electoral, un contrato político en este caso, en el que se compromete a cumplir su programa electoral, lo que ha prometido a sus electores. Por supuesto, en la partitocracia no existe el control del elector. El diputado en la partitocracia se debe al que le ha puesto una lista y solo debe obediencia a él y solo aprieta el botón que le dice el partido que aprieta. Es decir, además suelen hacerlo así. Los portavoces de los grupos parlamentarios suelen levantar un dedo cuando tienen que votar afirmativo, así negativo, y 3, abstención. Es decir, por eso no... O sea, aunque prescindiéramos de 300 diputados, aunque hubiera la cabeza de cada partido y según los porcentajes que hubieran sacado en las elecciones se deciden los asuntos y nos sobraría el pagar a 340 diputados. Mientras que en la democracia el diputado no solo es elegido directamente por los ciudadanos de su circunscripción, sino que además estos pueden ver si cumple el contrato, pueden decírselo cara a cara en la oficina de distrito y tienen la capacidad de largarlo, de echarlo, como ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos en múltiples ocasiones, también con los gobernadores, recogiendo una serie de firmas y hay un procedimiento establecido de que si el diputado o no cumple el programa electoral, pues los electores pueden coger, votar y largarlo. Y precisamente esto es de lo que hablamos. El diputado tiene que ser, de lo que hablamos en partitocracia, no es independiente. Si se saltan eso que llaman disciplina de voto, que por cierto en la Constitución española está prohibido, de ahí que probablemente todas las leyes desde el 78 para acá sean nulas de pleno derecho, porque los diputados sí que obedecen lo que dice, en este caso sí, el mandato imperativo, pero del jefe, no el mandato imperativo de unos ciudadanos que estamos huérfanos absolutamente de representación política. Y bueno, amigos, este es el panorama. Y creo que hoy hemos hablado sobre todo de lo que tiene que ver con la representación política, que, insisto, en España es inexistente y que aquí da otras pautas de cómo sí podríamos tener representación política para que nuestros representantes políticos se ocupen de resolver los problemas de la gente que les vota y de la gente que en una democracia les pagaría. Y ya sabéis que el que paga, manda.